Definitivamente se viene marzo. ¿Qué implica eso? ¿Cómo está el trabajo de los partidos? También las campañas para el plebiscito y más temas abordaremos junto a Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Bienvenido, Mol TV. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta mañana conocimos cifras de desempleo, nos dio a conocer el INE, llegó a 7,4%, y al respecto la ministra del Trabajo se refirió a esas cifras y le atribuyó parte importante a lo que está ocurriendo con el estallido social, que esto refleja en el fondo el deterioro que se ha generado el país a propósito del estallido social. ¿Qué le parecen esas declaraciones? ¿Está de Bueno, es acuerdo? probable que parte de la explicación sea el estallido social y particularmente lo que han sufrido pequeñas y medianas empresas. Lo hemos visto en el ámbito específicamente del turismo, la hotelería y en otras áreas que han sido muy sensibles, particularmente a las acciones violentas. Pero creo que había una tendencia anterior. La situación económica del país se venía deteriorando porque el gobierno había dicho, bueno, que venían los tiempos mejores, nunca llegaron los tiempos mejores, porque por primera vez empezó a reconocer algo que no se reconocía antes, y es que el escenario internacional tiene un efecto muy importante en un país relativamente pequeño y abierto al mundo como Chile. Y ahora, entonces, en primer lugar, con la disputa comercial entre Estados Unidos y China, siguiendo la salida del Brexit del Reino Unido de la Unión Europea y agregándole ahora, entre otras cosas, para no hablar de los conflictos en el Medio Oriente y otras situaciones, la tensión entre Estados Unidos e Irán y luego el coronavirus. Todo eso ha tenido impacto y hoy día las bolsas han caído muy fuertemente los últimos días y todos observan si es que esto va a tener un efecto también en Estados Unidos, lo que podría ser aún mayor a lo que está sucediendo en Europa, particularmente en Italia, en algunos otros países, y lo que esto significa, porque esto interrumpe las cadenas de valor, de suministros, las exportaciones chinas hacia el mundo y la llegada de los productos exportables de nuestros países hacia el mercado chino. Entonces todo esto tiene un impacto, con lo cual finalmente entonces el gobierno reconoce así, somos vulnerables, lo que pasa más allá de nuestra frontera nos afecta. Así que todo esto tiene que ver, yo creo, con la cifra de desempleo. Así que no hay que solamente apuntar al estallido social, a mi juicio. Y ya que estamos hablando de este ministerio, la ministra ha señalado que le van a poner mucha fuerza al proyecto de pensiones. Ellos buscan en el gobierno que se pueda aprobar en marzo, pero eso ha sido puesto en duda por algunos parlamentarios. ¿Usted cree que es posible sacar esa reforma en marzo? Mire, yo creo que no hay que poner tanto énfasis en los tiempos, sino que en el contenido. Es decir, ¿qué tipo de reforma de pensiones queremos? Nosotros queremos una reforma en serio. Yo he dicho que esta es la madre de todas las batallas. Esto es lo que quiere la mayoría de las chilenas y chilenos, porque en la medida que cada chileno o chilena empieza a avanzar hacia la tercera edad, empieza a vislumbrar un horizonte de pobreza por las pensiones indignas. Entonces, hay que tener primero un sistema de seguridad social mixto, pero sistema de seguridad social. Segundo, tenemos que tener pensiones que suban considerablemente para la clase media. Ya está resuelto el pilar solidario y afortunadamente se escuchó lo que nosotros dijimos. El Partido por la Democracia, que fue el primero en colocar la propuesta que debía ser un 50% incremento, y si bien se adoptó ese 50%, se hizo de manera escalonada, no como habíamos propuesto nosotros originalmente, pero el propósito al final va a ser el mismo. Ahora, este tema Entonces, se ahora, viene. ahora lo que corresponde es la clase media y las mujeres. Tiene que haber un paquete de equidad de género, porque no puede ser que las mujeres, simplemente por vivir más, tengan el castigo que sucede con pensiones mucho más bajas que los hombres, porque hay lagunas que son explicables. Por ejemplo, son las mujeres las que en más del 90% cuidan a los adultos mayores dependientes en los hogares. Y por lo tanto muchas de ellas tienen que salir del mercado de trabajo a realizar estas tareas no remuneradas. Y por lo tanto nosotros decimos, ahí tiene que haber un bono para esas mujeres. Entonces todas estas cosas, si no están en la reforma, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Y tiene que ser 6 puntos, no 3, y los 6 puntos, a nuestro juicio, debieran ir a solidaridad colectiva. ¿Se ve ¿Eh? poco probable en marzo entonces si las discrepancias son tan Bueno, profundas? y yo creo que los senadores van a querer
mucho más de lo que llegó de la Cámara de Diputados. O sea, a mi juicio debiera ser así, porque yo no estoy satisfecho con lo que salió de la Cámara de Diputados. Así que espero que en el Senado vamos en profundidad y nos pronunciemos sobre algunas cosas que son bien complejas. Por ejemplo, el establecer un techo a las ganancias de la AFP, un 6%, y sobre eso que vaya al Fondo Solidario, al Fondo de Solidaridad Intergeneracional. Hay estos temas pendientes entonces. Bueno, hay muchos temas pendientes y por eso que creo que hay mucho diálogo todavía por realizar. Si se puede efectuar esto en marzo, no sé, los tiempos del Senado los define el Senado, pero creo que es mucho más importante apuntar al contenido de la reforma más que a los tiempos en que se va a lograr. Bueno, hablemos del plebiscito. Partió ya la campaña y se han generado algunos roces, o reclamos más bien también, por una cosa que no quedó muy clara y que ha generado polémica, que no vaya un límite de gasto para los comandos, para todos quienes quieran participar. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿Encuentra que es algo complicado o grave? es muy preocupante a mi juicio. Claro, hay aquí un vacío porque la ley electoral contempla las elecciones regulares y no un mecanismo extraordinario como un plebiscito. Entonces ahí hay un vacío que debiera haber sido llenado a mi juicio con una ley corta para tener financiamiento público y para tener el control debido. Lo hay en términos generales, pero a mí lo que me preocupa, por cierto, es de nuevo que podamos tener la influencia del dinero en la política. Es decir, que algunos cuenten con enormes recursos y otros que no tengamos, como es el caso nuestro, digamos, que francamente estamos en una situación donde vamos a tener que o endeudarnos o bien ir a integrantes de nuestro partido, a simpatizantes o a los que quieran que triunfe el apruebo para ver acaso hay contribuciones personales y ojalá muchas para cubrir los gastos de la campaña, que son muchos, particularmente la franja televisiva. Ahora, a pocos días de que comenzara, ¿usted ya ha visto que se ha notado en la calle o en lo que se ha hecho hasta ahora esa diferencia en los recursos económicos? Bueno, yo creo que es demasiado pronto porque recién esto comenzó, nosotros estuvimos en la calle, yo estuve en la calle ayer y fue muy notable porque había un ánimo festivo, pacífico en la calle, marchamos desde Ahumada hasta la avenida Bulnes y ahí nos quedamos alrededor de 2 horas, los autos, las micros tocaban la bocina por el apruebo. ¿Ya siente un ambiente como más de campaña? Un ambiente más de campaña, pero claro, los recursos se van a empezar a notar en qué cosa. Los avisos por radio, yo he escuchado mucho avisos por radio del rechazo, ¿no? Y esta cosa engañosa de decir vamos a rechazar para reformar, cuando eso es un engaño, porque la gente que va a ir a votar va a tener una papeleta en donde va a decir apruebo o rechazo. No hay una alternativa imaginaria intermedia que diga rechazo para reformar. Y por lo demás, quienes llaman a rechazar para reformar nunca han querido realmente reformar sustancialmente la Constitución por voluntad propia. Entonces eso es un engaño. Llamar a votar a rechazo para reformar, y eso lo escucho en la radio, y eso quiere decir que hay muchos recursos ya que nosotros no tenemos. Y luego el preparar la franja televisiva es muy caro. Hay que trabajar con productoras para hacer esto medianamente bien. Y bueno, entonces ahí se van a notar las diferencias, quizás entre lo más artesanal versus lo que se haga con recursos mayores y que se note eso en la franja. Estamos trabajando con muchos independientes, con organizaciones de la sociedad civil. Les quiero contar que hasta el día lunes en la página del Partido por la Democracia se habían inscrito 22 organizaciones de la sociedad civil para usar ese tercio del tiempo que nosotros tenemos y que así lo decretó el Consejo Nacional de Televisión. ¿Ya definieron cómo lo van a distribuir el tiempo? No, todavía no. Son muchos porque el Partido por la Democracia tiene solamente 15 segundos para los independientes, pero si sumamos lo del comando, porque nosotros vamos como comando con el Partido Socialista, el Partido Radical, tenemos 47 segundos. Pero todavía no sabemos, porque no nos hemos juntado,
con el Partido Socialista y el Partido Radical, ¿cuántas otras organizaciones tienen ellos? Porque además nosotros ganamos en el Tricel una impugnación de la decisión del Consejo Nacional de Televisión para que las organizaciones sociales fueran no solamente las reconocidas por la ley 20.500, es decir, que puedan ser todas las organizaciones civiles. Y eso significa que el arco es mucho mayor, sin límite en cierto sentido. Y nosotros tenemos juntas de vecinos que se han inscrito, clubes deportivos amateur, pero también algunas fundaciones muy sólidas, con gran trayectoria en el país, que también se han inscrito. Así que probablemente vamos a tener que tomar decisiones de darle tiempo quizás a las organizaciones que tienen más trayectoria, que pueden usar esos segundos para el apruebo. Así que es una decisión compleja, pero entretenida, porque estamos conversando mucho con los independientes, las organizaciones de la sociedad civil. En la tarde me reúno con una gran federación, no voy a hablar de trabajadores, no voy a hablar de cuál es, porque quieren conversar con nosotros justamente para ver cómo usan el tiempo del que disponemos. Así que va a ser algo entretenido, creo yo. Respecto a los contenidos de esa campaña, ¿a ustedes les preocupan que se han acusado campañas de terror de lado y lado? Argumentos quizá que han generado más temor también en la ciudadanía, ya lo habíamos hablado quizá alguna vez con usted. Por ejemplo, esa discusión que se había dado a propósito de los dichos de Luis Mesina, que eventualmente una convención pudiera tomarse atribuciones que no le correspondan, y de hecho generó un debate de abogados constitucionalistas también. ¿Qué le parece a usted ese debate? ¿Lo han visto como una posibilidad que se pueda dar o no? ¿O que realmente ha asustado a la gente? Bueno, yo creo que la afirmación de Luis Mesina no tiene ningún fundamento. Yo estoy absolutamente en contra de que esta sea una asamblea soberana y plenipotenciaria que pueda cerrar el Congreso, como dijo. Eso es absurdo, no tiene sustento. Lo que acordamos fue una asamblea constituyente denominada Convención Constitucional, elegida 100%, cuya tarea es discutir y elaborar una nueva constitución. Una vez realizada esa tarea, concluye la Asamblea Constituyente. Y así ha sido en muchos lugares del mundo. Y las asambleas constituyentes que se han realizado en distintos continentes han sido justamente para ese propósito. Los ciudadanos elaboran por distintas modalidades de elección, algunos por sorteo, otros como va a ser en Chile, ya sea directamente 100% o mixta, 50% parlamentarios, 50% elegidos, cualquiera de las dos alternativas, pero cuya tarea es muy específica, discutir y elaborar una nueva constitución. Así que lo de Mesina no tiene ningún fundamento en lo acordado, creo que no merece más discusión. ¿Qué le pareció la carta que conocimos de distintos personeros de la ex Concertación, en donde llaman a hacer un nuevo acuerdo nacional? Hoy conocimos una nueva oleada de personas que firmaron esa carta. Bueno, ¿Lo invitaron como presidente del partido? No, nunca me invitaron, ni conocí la carta hasta que salió a la luz pública, y yo he dicho que valoro el que se haya apoyado conceptos tan importantes como la no violencia y un gran pacto social, cosas que hemos venido diciendo desde hace rato, no son ninguna novedad. Pero el contenido yo no habría firmado porque me parece que hay algunas ausencias importantes, no hay una expresión clara, taxativa en favor del apruebo, no hay una mención al acuerdo del 15 de noviembre, no hay una condena a las violaciones a los derechos humanos y quizás lo principal es que creo que se ha formado una percepción de que de alguna manera existiera una alternativa de nuevo de la concertación, que es una página del pasado, que se hizo muy bien, pero que ya es el pasado. Hay que centrarse en el futuro, en las nuevas generaciones, en la diversidad del Chile de hoy. Bueno, el senador Alamán habló justamente como un resurgimiento, un renacimiento de la Concertación. ¿Usted lo descartaría? Bueno, mire, el senador Alamán, las opiniones del senador Alamán son muy volubles, porque un día dice una cosa y el otro día dice lo contrario. Un día estaba por el apruebo y otro al día siguiente estaba por el rechazo. Así que creo que respecto a esto prefiero quedarme con las opiniones de quienes estamos en la oposición y
Yo creo que hay que dar cuenta de la transversalidad política y social del país y creo que este grupo de personas muy respetables, con larga trayectoria, no da cuenta de eso, pero igual yo dije que valoro la intención, pero no comparto el contenido y si me hubieran pedido que firmara no habría firmado en ese contenido. Ayer su compañero de partido, Francisco Vidal, de hecho, vicepresidente de su partido, dijo algo parecido, que él sí compartía parte del contenido de la carta, pero que no habría firmado porque él catalogaba como estas personas que habían de alguna manera sido parte del gobierno del presidente Bachelet, le habían dado la espalda, se habían transformado en opositores a la presidenta Bachelet y la habían dejado sola. ¿Hay ahí como una herida, una espinita? Bueno, a ver, Pacho Vidal tiene su opinión No, pero no es espinita y en él, opina es mucho. espinita en quienes sienten o pudieran sentir algo parecido. Mire, yo creo que, debo decirlo, el Partido por la Democracia, esta carta ha creado una enorme polémica. ¿Mm? Y yo diría una mayoría importante más bien no la ha apoyado. ¿Mm? Así que más allá de estas observaciones concretas de Francisco Vidal, me parece que el contenido no da cuenta de todos los desafíos que tenemos. Y eso quizás es lo más importante. Hay una carta que conocimos que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la democracia cristiana, en donde ellos habían de alguna manera planteado la posibilidad de hacer alianza, de por lo menos un pacto electoral o un acercamiento de la oposición para poder enfrentar de mejor manera las elecciones municipales. Tanto así que incluso el presidente de ese partido hace un llamado para que no le regale las elecciones a la derecha. Ese llamado no tuvo tan buena recepción, pareciera. ¿Cómo lo vio usted? No, lo que pasa es lo siguiente, que como todos hemos estado centrados en el proceso constituyente, hemos dejado de lado las conversaciones sobre las elecciones municipales, de modo que estamos atrasados. Y es necesario conversar, pero para eso no es necesario tener pactos electorales, alianzas electorales. Creo que tiene que ser muy pragmático, por ejemplo, respecto a alcaldes. Podemos llegar a acuerdos en un amplio espectro, ya sea, por ejemplo, para competir donde hayan diferencias Claro. y tengamos buenos candidatos. Primaria, de hecho. Claro, otro donde tengamos buenos candidatos y hagamos primarias. O en otro, digamos, mire, el alcalde que ya está es muy bueno, entonces vamos por un acuerdo de omisión, no vamos a competir allí. Entonces, dependerá de las comunas, pero esas conversaciones hay que tenerlas. Y en ese sentido estamos atrasados. Ya, usted no le cierra la puerta definitivamente, como quizá lo puede haber hecho No, algún partido Frente Amplio. lo que creo que no corresponde es hablar de alianzas, ni de pactos, sino que sí de conversaciones que hay que tener. Hay que tener conversaciones y en eso estamos atrasados. Bueno, estamos atrasados, es una pregunta que también nos podríamos hacer respecto a marzo. No solo en la agenda social o los proyectos pendientes, sino que en un tema que nos preocupa mucho, que es el resguardo del orden público. ¿Estamos preparados, como lo ve usted? Hay unos dichos del alcalde de Recoleta que generaron mucha polémica también en su minuto, respecto a, él lo mencionaba, como el derecho de rebelión, y eso fue considerado por una parte del oficialismo casi como una provocación o como un llamado, un espaldarazo a quienes se han rebelado y han atacado a las Fuerzas Armadas o públicas. ¿Qué le parecieron a ustedes esas declaraciones? Bueno, resulta que las declaraciones del alcalde Jadwe fueron respondidas en primer lugar por mí y la polémica fue conmigo porque yo no comparto que el derecho de autodefensa uno pudiera decir que se apoya indistintamente del régimen político en el marco del cual se da. Es muy distinto el derecho a la autodefensa y la rebelión popular en dictadura que en democracia. Y evidentemente estamos en una democracia sin perjuicio de el gobierno que esté en el suelo en términos de apreciación pública y de condena en términos de opinión pública. Entonces, yo tengo una fuerte discrepancia y discrepé de muchas cosas que dijo el alcalde, dijo que el Partido Comunista había sido el primero, y antes que muchos otros, el año 87, en cuestionar y querer remover la Constitución del 80. Cuando francamente yo le recordé al alcalde que empezamos a rechazar esa Constitución en el Teatro Caupolicán, el año 80. Los que estábamos allí sabemos muy bien desde cuándo se rechazaba y quiero agregar más. De hecho, se empezó a rechazar la Constitución del 80 antes que estuviera finalizada el año 78, cuando se constituyó el Grupo de los 24, de 24 constitucionalistas importantes que empezaron a elaborar
una constitución alternativa, porque ya en ese entonces estaba muy avanzado el trabajo de la Comisión Ortúzar, que era la que elaboraba la constitución de Pinochet. Entonces, las declaraciones del alcalde creo que demuestran desconocimiento de la historia. Así que... Ahora, pensando en marzo, ¿ayudan a poner el ambiente más tenso? Volviendo a lo del derecho de rebelión. En realidad, claro, lo que pasa es que distintos sectores han hablado de un marzo violento y yo lo que quiero es que marzo sea un mes de movilizaciones masivas pero pacíficas y que no sean secuestradas por grupos minoritarios que recurran a la violencia y al vandalismo, porque eso lo único que hace es ayudar la campaña del miedo, la campaña de algunos en la derecha que quieren promover el rechazo a través del miedo a la violencia, que haga que alguna gente entonces o no vaya a votar el 26 de abril o bien decida, bueno, es que hay tanta violencia, hay tanta incertidumbre, entonces más bien me cambio del apruebo al rechazo. O por último, algún sector minoritario de la derecha quisiera hasta deslegitimar un eventual triunfo del apruebo. Entonces yo creo que a quien más le hace mal la violencia y el vandalismo es a los sectores mayoritarios que protestan pacíficamente y que quieren una nueva constitución. Bueno, así que del por eso alcalde... que tiene que ser tan claro el que la movilización sea pacífica. A propósito del alcalde Recoleta, él también fue, no sé, víctima o casi víctima de un ataque como Bueno, y yo creo que hay que investigarlo y sancionar a los responsables. Y eso es lo que sucede y que de repente uno piensa, bueno, hay estos ataques y Carabineros, la policía, escasamente encuentra quiénes son los responsables. Y eso es difícil de entender porque de repente se ataca para disolver manifestaciones pacíficas y los que van después a atacar una iglesia, a atacar un supermercado, a atacar una tienda pequeña de una pyme, bueno, lo hacen a la vista y paciencia de todo el mundo sin que la policía los capture. Entonces eso sigue sin entenderse, como en Viña del Mar se deja desprotegido a los de los O'Higgins y todo el mundo protesta por lo mismo. Digamos. Entonces, aquí tiene que haber una policía que sea reformada para que recupere el prestigio que siempre ha tenido Carabineros y que necesita Carabineros, y tenga eficiencia en su actuar y esté con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para su funcionamiento. Bueno, a propósito de derechos humanos y finalmente, porque se nos acabó el tiempo, dos cosas muy cortitas. ¿Qué le parecieron los dichos de la presidenta Bachelet y la respuesta de la presidenta la UDI respecto a que la única forma de controlar estos actos de mucha delincuencia es con las fuerzas del orden? No, a ver, la declaración que ella hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Y la presidenta Bachelet. Es el llamado, exactamente, es el llamado a que se establezcan las responsabilidades de las personas que han cometido atropellos a los derechos humanos. A eso llamó ella. Pero yo quiero decir algo más. En el informe muy acucioso y a mi juicio balanceado de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Chile, hay 21 recomendaciones, la mayoría de las cuales no ha sido atendida por el gobierno. Hay que mirar de nuevo esas 21 recomendaciones. Entonces, yo creo que ahí hay que poner el acento. Y el informe de Amnistía Internacional, que también fue criticado por el Ministerio de Defensa, señalaron que sí, insisten en darle... Yo solo he leído los titulares del informe de Amnistía Internacional. Me quedo mucho más con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con el informe de la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos, porque sé el trabajo serio que realizan. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Tienen mucho trabajo por delante de este marzo. Así es, gracias. Los dejamos invitados a que sigan juntos nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.